Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy. Eh, Vamos haciendo la presentación y vamos haciendo la introducción en lo que más compañeros se comienzan a conectar. Y bueno, el tema del que vamos a hablar es de microfonía para espacios de colaboración. Vamos a entender un poquito eh, que cuando realizamos un proyecto, cuando tenemos un proyecto con espacios de colaboración, pues debemos tener en cuenta ciertos parámetros para seleccionar la opción óptima y la solución que va a resolver mis necesidades. Entonces me presento un poquito para los que no hemos tenido el gusto. Yo soy Julián Sánchez, me acompaña mi compañero Pedro Tejeda. Estamos en la parte de desarrollo de mercado para Shure aquí en México. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola Julián, muchas gracias y también muchas gracias a todos los que nos están atendiendo. Perfecto, entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Y es que los espacios de colaboración son pieza clave en este mundo de negocios, en este mundo corporativo, ya que nos permite eliminar cualquier tipo de frontera. Y ahorita, qué mejor ejemplo que la situación por la que estamos pasando, nos permite tenernos conectados sin importar la distancia, sin importar el horario. Podemos realizar una videoconferencia como le estamos haciendo ahorita, un webinar, y podemos mantenernos conectados. Entonces, se empiezan a desarrollar este tipo de espacios que te permiten o que te dan la facilidad para crear estas reuniones, tanto reuniones presenciales como reuniones a distancia, y estos tipos de espacios tienen un auge y una importancia y un impacto muy, muy grande al momento de elevar nuestra productividad y por ende necesitamos saber la importancia de invertir en este tipo de espacios, porque lo que se necesita es transmitir un mensaje claro, se necesita transmitir un mensaje que sea entendido, que sea escuchado, que no se pierda nada de información. Aunque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que a lo mejor el sistema de comunicación que tenemos no es el adecuado, y no es el adecuado porque a lo mejor por el tipo de espacio, por la acústica, por la aplicación. Entonces vamos a ver un poquito cómo vamos a seleccionar nuestro sistema de microfonía, que es un eslabón fundamental del sistema de comunicación. Vamos a ver cómo seleccionarlo, pero con bases más claras que podemos ver en cuanto nos paramos en algún proyecto. Entonces, vamos a empezar a ver, hicimos una clasificación de 3 puntos que vamos a ir desglosando un poquito más, y para eso le voy a pedir ayuda a Pedro para que me ayude con la siguiente parte. Perfecto Julián, muchas gracias. Y sí, muy bien lo comentaste. Estos espacios de colaboración hay que entenderlos bien porque obviamente pues, estamos dedicados a estos espacios corporativos. Y muchas veces nos preguntan cuál es el principal problema que encontramos a la hora de implementar nuestros equipos, y pues principalmente es lo que comentabas, ¿no? Entender en primera, por ejemplo, cómo es la aplicación de estos micrófonos. Cuando nosotros entendemos mal cómo esta aplicación a la hora de proponer, pues es cuando el usuario no tiene lo que esperaba. Y es ahí cuando empiezan los problemas, porque pues a lo mejor se imaginaba otra cosa. Entonces siempre es importante hacer obviamente un levantamiento con el usuario final, platicar con él, ver cuál es su aplicación como tal del recinto o de este espacio corporativo, y también cómo es que lo van a usar. Uno de los primeros temas que tenemos es cómo es que voy a utilizar la microfonía. Típicamente, y es lo que más comúnmente conocemos, es este hecho de comunicarnos uno a varios. Es decir, una persona tiene el control del micrófono y se dirige hacia un público, el cual está escuchando la ponencia o la plática. Y de vez en cuando a lo mejor sí hay como alguna pregunta, pero bueno, la comunicación principal se basa en este ponente, en este orador.
Entonces ahí empezamos a ver cierto tipo de comunicación que es la que yo voy a empezar a implementar. Y también se tiene que ver toda esta parte de cómo es que yo me voy a comunicar con algunos sistemas de comunicaciones. Porque sí, puede ser uno a varios, digamos, en el recinto local, pero a lo mejor eso también lo quiero mandar por streaming porque mis otras sucursales, supongamos en una empresa, también quieren ver esa ponencia. Entonces, también debemos estar preparados con ese tipo de microfonía para que en un momento dado pueda transmitir lo que yo estoy hablando hacia un público más general a través de una videoconferencia, por ejemplo. Entonces, pues ahorita vamos a ver qué tipo de microfonía, por ejemplo, queda en un espacio en donde se realiza este tipo de comunicación de uno a varios. Después tenemos, perdón, me pasó una, los ambientes más comunes dentro de un espacio corporativo. ¿Cuáles son estos? Pues de varios a varios. En este caso, ya no solamente hay un ponente, no solo hay una persona que se está comunicando hacia un público en general, sino que todos los participantes que están dentro de este espacio de colaboración en cualquier momento van a poder participar, o más bien tienen que participar. Entonces debemos de nosotros dar esa tecnología para que, pues, en cuanto él quiera, pueda activar su micrófono y poder comunicarse, o a lo mejor no activarlo, sino que ya esté listo el sistema de microfonía para poder captar mi voz. Aquí en este caso, por ejemplo, no voy a poner un micrófono para un presentador porque tendría que estarlo rolando entre todos los usuarios y pues a lo mejor son 20 personas, entonces en lo que llega a lo mejor a la persona que quiere hablar, pues se va a interrumpir esa conversación. Entonces, típicamente nos vamos a encontrar en estos espacios de colaboración, que es lo que más comúnmente los encontramos, esta comunicación de varios a varios y que obviamente pues muchas veces se transmite a través de una videoconferencia o a través de un streaming, por ejemplo. Un ejemplo muy claro es este que estamos haciendo ahorita. Ahorita estamos haciendo una comunicación de uno a varios porque, bueno, no estamos entrando en una presentación y ahorita como tal no hay una comunicación entre todos los demás. Si a lo mejor fuera como una mesa redonda, a pesar de que estuviéramos en videoconferencia, bueno, pues todos tienen la posibilidad de participar y se hace ya una discusión. Entonces, varios a varios es lo más común que nos vamos a encontrar y obviamente debemos de dar pues todas las herramientas para que el usuario tenga esa experiencia y pueda comunicarse de una manera efectiva. Después tenemos, ya pasamos un poquito de cómo es que yo voy a usar la microfonía, cómo es que yo me voy a comunicar a el tipo de espacio que también voy a tener. En este caso son estas salas multifuncionales que cada vez las vemos más en estos espacios corporativos, que son estas salas en donde pues las usamos para muchas aplicaciones. Generalmente tienen mesas móviles, las cuales estas mesas móviles pues las acomodo dependiendo cómo es que yo voy a usar este espacio. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos que a lo mejor es como una mesa redonda, cuadrada, donde los participantes van a poder discutir sobre algún tema y que a lo mejor también lo estamos enviando a través de videoconferencia, pero el día de mañana, pues esta configuración a lo mejor no me sirve porque va a venir una persona a capacitar a mi personal, entonces yo le voy a poner estas mesas como en forma de salón de clase y también quiero que estas personas, si preguntan algo, también se vayan a través de un sistema de videoconferencia. Entonces debo de tener preparado mi sistema de microfonía para que, a pesar de que haya un ponente, también los alumnos, en este caso los que están tomando la capacitación, puedan comunicarse a través de la videoconferencia. Y bueno, después a lo mejor lo pongo en forma de herradura porque es como tal una videoconferencia completamente. También debo de tener esa practicidad de que mi microfonía se pueda ajustar a esas necesidades. No voy a poner una microfonía que me complique el estar yo poniendo este tipo de configuraciones. Imagínense al de IT, que es el encargado al 99% de estas salas, pues tener que estar, imagínense un sistema cableado en una sala multifuncional. No, pues, o sea, a menos de que tenga cables de muchas distancias y tengo que ponerle gaffer para que no se vayan a tropezar dependiendo de la configuración y al día siguiente de nuevo hacer este tipo de espacio. Entonces, las salas multifuncionales cada vez las vemos más, precisamente porque pues vemos este tipo de espacios o estos métodos de colaboración pues más frecuentes en las empresas.
También algo que vemos muchísimo son las salas divisibles, estas salas que independientemente pueden trabajar en una videoconferencia, cada una en su espacio, pero que de vez en cuando, una vez al mes, a lo mejor tengo una sesión magna en donde el presidente le va a hablar a todos sus empleados, entonces tengo que tener un espacio más grande, pues pongo una división de sala, la hago una sala magna y debo de tener el equipo necesario para que pueda trabajar independiente en cada una de las salas y cuando yo la haga magna, pues también que se puede hacer. Digo, a lo mejor nos podemos imaginar muchas soluciones que podemos aplicar en este tipo de espacios, pero lo que buscamos es esa practicidad de que el personal que está en los corporativos, que a lo mejor no tienen tanto conocimiento en la parte audiovisual, pues lo puede hacer de una manera sencilla. Digo, también aquí van a implicar cosas a lo mejor de automatización, o a lo mejor procesadores más robustos, pero bueno, la idea es como complementar con diferentes tecnologías para poder llegar a solucionar este tipo de espacios que son las salas divisibles. Así es, Pedro, y es una visión general de lo que nos encontramos al momento de realizar nuestros proyectos o de lo que vemos al momento de realizar nuestros proyectos y vamos un poquito de lo general a lo particular, porque aquí tenemos otra clasificación. Son 7 tipos de espacios colaborativos, pero lo que queremos es que ustedes vayan armando en su cabeza que a lo mejor su espacio de colaboración, el que tienen en mente, si, el que tienen en su empresa, o el que están diseñando, lo que sea, no va a encajar o puede encajar en varias de estas clasificaciones, ¿no? Y esa es la idea, poder discernir un poquito entre en qué momento va a entrar mejor un micrófono de este tipo o de este otro tipo. Entonces, se va haciendo como una configuración híbrida, pero hay parámetros clave. Y es que, por ejemplo, tenemos los huddle rooms, estas salas pequeñas que también están muy de moda, donde se hacen reuniones muy rápidas, tienen una capacidad de entre 4 y 8 personas, generalmente alrededor de una mesa redonda. ¿Y qué vemos aquí? Pues muchas veces telefonía para hacer alguna audioconferencia, pero también vemos que se pueden hacer videoconferencias muy rápidas. Entonces, yo aquí pensaría a lo mejor en un micrófono, puede ser fijo porque la sala es muy pequeña, no se le hace alguna otra configuración. Puede ser un micrófono fijo, puede ser un micrófono de mesa, por ejemplo. Ahorita vamos a ver cuál podría entrar, pero bueno, nos vamos dando una idea. Además que el refuerzo de sonoro, pues por lo general no existen este tipo de salas. Generalmente lo que escuchamos sale directamente de la pantalla donde estoy haciendo la videoconferencia. Y bueno, pero también puede haber el caso que se utilice algún altavoz para poder reproducir la parte de videoconferencia. Micrófonos, pues como les comentaba, es una situación perfecta para los micrófonos de superficie. Entonces, si el sistema de videoconferencia no cuenta con sus propios micrófonos dedicados, pues podemos intentar ubicar un micrófono sobre la mesa, ya sea alámbricos o inalámbricos, que me permita complementar toda mi experiencia, ¿no? Y es que recordemos que pese a que hay sistemas de videoconferencia dedicados, sistemas que ya vienen como un todo, finalmente están diseñados para videoconferencia y se enfocan mucho en la parte de video. Lo que queremos hacer nosotros es complementar con dispositivos que están diseñados exclusivamente para audio, para reforzar la parte de audio, y que al final el audio es el 75% de las comunicaciones en un proyecto, o sea, es muy importante. Imagínense si en este momento me dejan de escuchar por alguna razón, se pierde por completamente la comunicación. Tenemos la sala de reunión estándar como otro espacio de colaboración. Vamos a pensarla como una sala donde caben entre 6 y 30 personas, que requiere refuerzo de sonido
sí, si existen teleconferencias. O sea, si existe alguna videoconferencia o una audioconferencia donde yo necesite regresar el audio, sí. Para un refuerzo sonoro local, ¿qué quiere decir? Que mi micrófono se escucha ahí mismo en la sala, generalmente no. O sea, no es una sala tan grande como para que no me escuchen de extremo a extremo. Entonces, eso lo descartamos un poquito. Y aquí, ¿qué propondríamos? Bueno, a lo mejor los micrófonos cuellos de ganso, como lo vemos aquí, son una de las opciones preferidas. Ya que yo puedo llegar con mi computadora, yo la abro, y no va a interferir. Además de que como está más cerca de la fuente, que en este caso es mi voz, el sonido va a sonar mucho más natural. Es una de las tantas opciones que podemos meter en este tipo de espacios, y ahorita que les presentemos las soluciones, ustedes se van a ir dando cuenta cuál puede quedar en qué situación. Siguiente, tenemos una sala de capacitación o un salón de clases. Como les decía Pedro, aquí generalmente la comunicación va de uno a varios. Hay un expositor o en ocasiones varios expositores que se están presentando frente a un público, y vamos a tomar el tamaño de esta sala o la magnitud de esta sala como para 30 estudiantes en sillas o en mesas que están frente al instructor o frente al profesor. Entonces, los expositores necesitan un sistema de microfonía. Se requiere refuerzo sonoro local. Sí, vaya, sí, entre más grande y más reverberante sea la sala, más grande va a ser la necesidad de contar con este sistema de refuerzo de sonido que empape, que llene con el audio a toda la sala, que se dirija hacia la audiencia. Entonces sí, seguramente aquí ya comenzamos a pensar en refuerzo sonoro. Y los micrófonos, ¿qué solución de microfonía podríamos proponer aquí? Bueno, seguramente no pensaría en un cuello de ganso, o quién sabe, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos que los expositores están sentados, puede funcionar, pero a lo mejor sí son como de estas pláticas que estoy dando la clase y estoy con la presentación atrás de mí. Bueno, a lo mejor yo pienso en una solución inalámbrica, ¿no? Algún micrófono de mano o incluso un body pack al que le pueda conectar un micrófono lavalier o un micrófono de diadema. Y esto me permite mucha flexibilidad, me permite a mí como orador poder pararme, poder anotarme, poder caminar de aquí para allá, sin el inconveniente de tener un cable arrastrando, que se puede atorar, que se puede desconectar, que bueno, pueden pasar infinidad de cosas con los cables. Generalmente también se podría utilizar algún micrófono, a lo mejor, para dudas de los alumnos. El siguiente espacio es un auditorio. Un auditorio lo vamos a ver como un espacio mucho más grande ya que un salón de clases, pese a que es un formato un poquito parecido, es más grande. Estamos hablando de 50 personas y hasta 100, 200 personas. No sé cuál es el auditorio más grande que les haya tocado para aplicaciones corporativas. Vamos a dejarla en unas 200 personas. Donde generalmente contamos con filas de asientos a diferentes alturas, ¿no? Entonces, aquí sí, forzosamente es requerido un refuerzo sonoro. Aquí no se necesitan micrófonos o generalmente no se necesitan micrófonos para todos los miembros de la audiencia, pero definitivamente se requiere un sistema de amplificación diseñado para lograr que me entiendan hasta el último punto del auditorio, ¿no? Entonces recuerden que aquí lo principal, lo importante es poder transmitir un mensaje. Entonces voy a necesitar refuerzo sonoro que me lleve ese mensaje hacia la parte más alejada del auditorio. Igual que en un salón de clases, yo pensaría aquí como mejor opción un micrófono inalámbrico de diadema o de solapa o de mano, y a lo mejor en el podium, si es que hay un podium, pues yo puedo meter un micrófono de cuello de ganso, o como el podium ya sé que está fijo, ahí sí podría meter un cuello de ganso, pero a lo mejor alámbrico. Ya va a depender cómo comience a jugar yo con las configuraciones, porque ahorita conforme vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que puede estar mezclado, porque
¿qué pasa si de alguna forma estas clases que estamos dando en un auditorio las van a transmitir también remotamente? O sea, van a hacer una videoconferencia y necesitan que en algún momento pues el sitio remoto también escucha lo que los participantes están hablando. Entonces, ahí va a haber una combinación interesante. Por aquí, déjenme revisar el chat. Y es una muy buena pregunta. Por aquí me ponen como las conferencias del presidente. Sí, sí es un buen ejemplo. No habrá problema con la retroalimentación con las bocinas. Justo eso, y es una pregunta que da en el clavo, porque desde aquí tenemos que comenzar a pensar todas estas situaciones, ¿no? Aquí yo ya sé que va a haber un refuerzo sonoro local y generalmente ese refuerzo sonoro va hacia el público, lo que quiere decir que el presentador no está en la zona donde va a cubrir el altavoz o lo que esté utilizando para reproducir la propia señal del micrófono. Entonces, no tendría que haber problema, pero ¿qué pasa? Y otra vez volvamos a imaginarnos. Si yo necesito que los participantes hablen, bueno, a lo mejor pienso en un micrófono de mano que voy a llevar y se lo voy a dar a la persona que va a hablar, ¿no? Entonces, generalmente los micrófonos de mano, como tienen un patrón de captación cardioide, ¿qué quiere decir? Que captan todo como si fuera un globo, imagínenselo, arriba de la cápsula, pero rechazan la parte de abajo. Entonces va a ser difícil que se produzca feedback con ese tipo de micrófonos. Pero, ¿qué tal? Y no asistí al webinar que dio Julián y Pedro y no me enteré de esto y se me ocurre meter un micrófono más ambiental. Híjole, pues ahí es cuando ya empezamos a tener como esos problemitas de que no estoy ofreciendo o dando la solución adecuada de acuerdo a mi aplicación. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo pensaría que si ya va a haber refuerzo sonoro local, metiera micrófonos que sea más fácil controlar para que no haya retroalimentación. También tenemos salas que son exclusivas para videoconferencia y aquí ya empiezan a combinarse como esos términos, ¿no? Porque en un huddle room puedo tener videoconferencia, porque en un salón de clases también puede haber videoconferencia. Bueno, empieza a hacer aquí una mezcla de varios espacios, ¿no? Entonces, para los espacios que van dedicados completamente hacia la videoconferencia, pues me permiten que 2 o más sitios remotos se puedan comunicar a través de audio y de video, incluso de líneas telefónicas, ¿no? Entonces me permite conectarme de esta forma. Generalmente sí utilizamos un refuerzo sonoro, vaya, lo necesitamos para poder escuchar lo que viene del sitio remoto y como les comento, hay muchos sistemas que viene todo incluido, ¿no? Pero la idea aquí es poder complementar con una solución que es completamente dedicada hacia el audio. Por ahí hay otra pregunta, ¿me ayudas a leerla, Pedro? Sí, claro. Dice recientemente algunas iglesias solicitan un micrófono ambiental que no sea visible y no requiera cableado. Anteriormente los de superficie eran la opción, pero ahora solicitan que no exista cableado ni perforaciones para ser fijado. ¿Qué podemos sugerir? Perfecto. Entonces, es también una muy buena pregunta. Ahorita vamos a entrar a las distintas familias que tenemos y vamos a ver que en Shure manejamos una solución que seguramente va a ayudarte en cualquiera que sea tu proyecto. Entonces, nada más hay que conocerlas un poquito, saber un poco cómo funcionan, pero así puedo ofrecer una solución óptima. Ahorita, si quieres, en cuanto entremos a la parte de microfonía, alguno de estos micrófonos seguramente te va a ayudar con ese problema, ¿vale? Entonces, bueno, un siguiente espacio sería la sala de juntas. Ya en la segunda diapositiva yo les había hablado de una sala de reunión. Aquí vamos a hablar de una sala de juntas que puede parecer
parecido, vaya la redundancia, que es igual, pero yo a sala de juntas me estoy refiriendo a una sala un poquito más grande, y a esta se le suele incorporar sistemas de control. Aquí es cuando yo veo que hay una pantallita de algún sistema tercero que me permite controlar que las persianas, que las luces, que los propios micrófonos, que encenderlos, que mutearlos, que apagar el sistema, que bajar el proyector, que prender el aire. Bueno, toda esta parte que tienen las salas que ya están completamente dedicadas a reuniones, que ya saben que ahí va a haber videoconferencias y que ahí se toman decisiones y que es un espacio ya con este nivel de necesidades. Bueno, también tengo que pensar qué es lo que puede entrar, ¿no? Generalmente se requiere refuerzo de sonido, y en cuanto nos empezamos a encontrar con salas que son más grandes, a lo mejor va a haber un momento en el que sí necesito que me escuchen hasta el otro lado de la sala, y como es muy grande, pues mi voz natural no lo va a permitir. Entonces necesito un refuerzo sonoro para que mi voz, ahí mismo en la sala, llegue hasta el otro extremo. ¿Cómo le hago para que no haya feedback? No voy a entrar en detalles muy técnicos, pero sí existe la forma de poder controlar esto. Es una técnica que se llama mix minus, que cuando está encendido el altavoz de arriba mío, por ejemplo, más bien cuando está encendido mi micrófono, el altavoz que está arriba de mí baja de ganancia. Entonces es una técnica muy interesante, pero bueno, se puede hacer. Si tienen algún proyecto que lo requiera, con mucho gusto lo podemos checar. Tenemos la solución y lo podemos realizar. Tenemos también otro tipo de espacios que la verdad me gusta muchísimo y están teniendo un auge increíble, que son los espacios parlamentarios. Y por parlamento, si me refiero como a la definición estricta de lo que es parlamento, bueno, son lugares donde se reúnen gente para tomar decisiones, para comunicar ideas. Entonces nos encontramos con esto de congresos, nos encontramos con cámaras, con senados, con todo este tipo de espacios donde yo requiero una reunión mucho más controlada, ¿saben? O sea, ya no es simplemente llegar a encender mi micrófono y listo, no. Porque generalmente en este tipo de espacios suele haber traducción, suele haber una agenda. Es muy meticulosa esa parte donde hay una agenda, donde van a ir haciendo o tomando los puntos del día, puede haber una votación, puede haber traducción. Y los sistemas de microfonía que vemos para este tipo de espacios son muy específicos, y vemos que ya tienen incluso un propio altavoz integrado en la unidad. ¿Por qué? Porque al tener un altavoz integrado en esta unidad, yo puedo tener todo el refuerzo sonoro desde aquí, ¿vale? Estos 7 espacios son como algo muy general de lo que se pueden encontrar, pero conforme vamos avanzando, quiero que ya se vayan dando una idea y vayan pensando, bueno, sí, este micrófono puede entrar aquí, o por qué no puede entrar acá. Pero bueno, todavía nos falta un punto que ver. Pedro, por favor. Claro, Julián, gracias. Y también para complementar un poquito estos espacios que comentabas previamente, nos los podemos encontrar en muchos corporativos. También hay que platicar sobre cuál es la tendencia actualmente. Y una de las tendencias, pues, es cada vez más espacios tipo halls pequeños, que si bien anteriormente, como lo comentaste, pues a lo mejor solo se utilizaban como para reuniones muy locales o a lo mejor una videoconferencia muy rápida, que no requería como tanta tecnología de audio, o sea, no requeríamos esa gran calidad de audio, que a lo mejor sí necesitaba una sala de juntas más grande, una sala de capacitación, una sala de consejo. Esas típicamente, pues por el propio tamaño del espacio, se requiere esta gran calidad de audio. Pero sin embargo, actualmente con estas hall rooms y con toda la nueva tecnología que ha aparecido, como los subcodecs, como estas aplicaciones como las que estamos usando ahorita de Zoom, pues también esos hall rooms los estamos
ya ocupando para videoconferencias, ya con más herramientas de colaboración, lo que nos está exigiendo, pues que también tenga una gran calidad de audio. Entonces, todas estas salas pequeñas también ya ahora la estamos viendo como oportunidad para poder implementar y sobre todo los corporativos también lo están viendo como una necesidad, porque entre más conferencias tenga, pues obviamente requiero que esa comunicación sea efectiva y por eso es que mencionamos los hall rooms como un espacio importante actualmente en los espacios de colaboración. Y bueno, también otro punto importante, como comentaba Julián, es la estética, porque podemos entender muy bien cómo va a ser la aplicación, el tipo de espacio, pero pues generalmente cuando involucran a la parte ya de audio es porque ya está pues realizada la sala de videoconferencia, ya está pues ya casi lista para poder usarse. Muy difícilmente nos van a involucrar desde la obra, ¿no? Para poder nosotros proponer el espacio adecuado para que nuestros micrófonos funcionen a la perfección. Entonces, la estética es algo con lo que nos vamos a enfrentar siempre y actualmente más porque cada vez las empresas pues, le meten más diseño, más arquitectura a sus salas, las tratan de hacer más confortables para los usuarios, para que puedan sentirse, digamos, como en casa, pueda fluir más la comunicación y obviamente nos exige a nosotros como distribuidores de tecnología pues proveer dispositivos que se adecúen a la sala, ¿no? No tanto que la sala se adecue a mi tecnología, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con estilos como y materiales como esta que estamos viendo. Adelante. Como salas totalmente de cristal, ¿no? Entonces a lo mejor ya vimos que es una sala para videoconferencia, ya nos dijeron que no quieren nada en la mesa, que quieren que sea un micrófono ambiental, pero bueno, si estamos viendo también que la sala a lo mejor tiene un material muy reflectivo, las propias paredes del recinto van a ser muy reflectivas, pues a lo mejor ahí vamos a tener problemas. Vamos a poder mejorar mucho el audio con la tecnología que manejamos, pero obviamente para que la comunicación sea 100% efectiva, pues vamos a lo mejor a solicitar que haya un tratamiento acústico. También, otra cosa, también en cuanto a la estética, los equipos que tenemos en esta familia de Shure Systems, pues se tratan de adecuar lo más posible a la estética del lugar. Entonces son equipos muy discretos, son equipos que pueden convivir en salas corporativas, no necesariamente en un rack tiene que vivir, ¿no? Sino puede vivir en un mueble, abajo de la mesa, atrás de una pantalla, precisamente porque nos vamos a enfrentar con todo este tipo de estética que tenemos en los diferentes espacios corporativos. No, tengo problemas con moverle a las presentaciones, Julián. Con el control, no te preocupes, sí, adelante. Es una parte bien importante esto de la estética, ¿no? Desde dos puntos, y son dos puntos que queremos tomar en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista del arquitecto, no queremos desentonar con toda la parte visual, ¿no? Entonces, nuestros dispositivos están diseñados, están pensados para convivir armoniosamente con la estética del lugar, pero sin embargo también está el punto de un audio de calidad. Y recuerden que la acústica en mi recinto es algo físico, es algo a lo que generalmente no le voy a poder ganar. O sea, si yo tengo una sala altamente reverberante que es de cristal y que tiene la mesa de mármol y que no sé qué, pues no voy a poner micrófonos ambientales. O sea, voy a pensar en una solución que me permita tener el micrófono más cerca de la fuente de la voz para que la señal sea clara. Pensaría a lo mejor en cuellos de ganso. Entonces, esta parte de la estética tenemos que sobrellevarla por dos puntos. Y bueno, Pedro nos va a platicar un poquito acerca de las diferentes soluciones que tenemos aquí en Shure. Si quieres, yo le voy cambiando, no te preocupes. Perfecto, Julián, muchas gracias. Pues sí, tenemos, por ejemplo, desde microfonía cableada, este tipo de micrófonos de mesa que es lo más común que nos podemos encontrar en las salas de reuniones, que nos permite es un tipo de micrófono ambiental, en donde yo puedo cubrir
2 o 3 personas con un solo micrófono, dependiendo del patrón de captación que se tenga en cada uno de ellos. Y pues nos va a servir obviamente para alguna videoconferencia, para algún el sistema de comunicación que me esté comunicando con algún sitio remoto y que también le quiera dar el control al usuario, por ejemplo, de mutearlo, ¿no? Sin embargo, ¿qué problemas nos podemos encontrar al implementar este tipo de solución y a lo mejor que no hayamos platicado con el usuario? Pues es que a lo mejor en este tipo de sala, que a lo mejor voy a implementar este tipo de micrófonos, pues sé que siempre llego con mi computadora, llego con planos que pueden llegar a tapar el micrófono. Y esto me puede ocasionar, pues, es una barrera, ¿no? Al final el audio, nuestra voz es física, entonces si encuentra una barrera, pues obviamente eso empieza a degradar la calidad del audio. Entonces, también debo de entender cómo es que los usuarios van a llegar a trabajar ese tipo de salas. Entonces, para cuando es una sala donde no tengo a lo mejor muchos objetos en la mesa, pues queda bastante bien. También tengo que cuidar, como lo que comentaba Julián, que el espacio no sea muy reverberante para que el micrófono no capte todos esos rebotes y también se escuche cierto eco en la conferencia. Entonces, este es un sistema, por ejemplo, cableado, ¿no? No es digital, tengo que llegar a una consola analógica para poder tener la mezcla de los micrófonos. ¿Me ayudas con la...? Listo. También tenemos la opción de la microfonía inalámbrica, que ya si nos acompañaron en alguno de los otros webinars, pues platicamos que este tipo de soluciones es cuando a lo mejor pues no puedo perforar la mesa, el mobiliario a lo mejor es muy antiguo y no se puede como intervenir, o simplemente el usuario no quiere como más cableado en la mesa, quiere todo limpio. Pues bueno, aquí ya tenemos que pensar en una solución inalámbrica. La ventaja de nuestra solución inalámbrica, que es la familia Microflex Wireless, pues es que nos da la opción de elegir qué tipo de micrófono se adecua a este tipo de aplicación, ¿no? Tenemos micrófonos de superficie, tenemos el micrófono de mano para algún ponente, el body pack para diadema y solapa, o el cuello de ganso. Pero en sí, esta solución inalámbrica es para estos casos en donde incluso, por ejemplo, una sala multiusos, que les comentaba que las mesas son móviles, yo las puedo configurar dependiendo la aplicación que se le vaya a dar. Bueno, pues el hecho de tener, por ejemplo, micrófonos de mesa inalámbricos, pues en segundos, conforme vaya moviendo la mesa, pues voy colocando los micrófonos y no voy a tener ningún problema en cuanto a el tiempo que yo tengo para preparar una sala de videoconferencia. También tenemos los micrófonos ambientales, nuestro micrófono de plafón, el MXA910, que este micrófono nos va a ayudar a solucionar muchos temas de los cuales hemos platicado. Uno de ellos principalmente es el uso de la microfonía. A lo mejor son salas en donde pues, es una sala para videoconferencias y estamos de acuerdo que en los corporativos lo que menos les interesa a veces es qué tecnología están usando, no les interesa incluso saber la marca, sino ellos quieren llegar a la sala y empezar a comunicarse, a lo mejor sin la necesidad de apretar un botón. Y este es el caso, este micrófono que nosotros le llamamos invisible o discreto, que va colocado en el plafón o en el techo, pues nos va a dar esa experiencia de a lo mejor ni siquiera saber dónde está el micrófono, pero yo sé que me estoy comunicando porque me están escuchando con gran calidad en el sitio remoto. Entonces me evita muchos problemas, incluso también para la estética, porque al ser un micrófono del tamaño de un plafón, pues obviamente puede incluso parecer como una rejilla de aire, cualquier otro elemento, menos un micrófono, viene en diferentes colores, se puede montar de diferentes formas, ¿no? Regresando también a esta estética, a lo mejor en estos diseños industriales, donde se ve que pasa el aire acondicionado, se ven las lámparas colgando. Bueno, yo también puedo suspender este micrófono precisamente para no perder como la visión de la sala y de la estética, ¿no? Entonces, esa es una de las opciones. También tenemos micrófonos, bueno, este igual es un micrófono de mesa, pero este no es inalámbrico, este va cableado solamente con un cable de red, que también es otra de las cuestiones que tenemos en cuanto a espacios corporativos, ¿no? En los espacios corporativos a veces lo que ya sobran son nodos de red, entonces pues es muy fácil hacer
la conexión entre nuestros micrófonos y las interfaces que nos van a permitir llevarlo a sistemas de comunicaciones. Entonces, estos micrófonos tienen también la versatilidad de poder seccionar las zonas que yo quiero captar el audio. A lo mejor hay zonas donde no hay nadie que está hablando, entonces para evitar a lo mejor ruidos no deseados, pues elimino simplemente el lóbulo que está posicionado en esa parte. Ok, y bueno, Julián, si nos ayudas también con esta parte ya de los parlamentos. Así es. Les comentaba del último espacio que hablábamos acerca de parlamentos, que cámaras, que todo este tipo de lugares donde se requiere un mayor control de la reunión. Bueno, pues también tenemos soluciones pensadas para este tipo de espacios. Esta, por ejemplo, que vemos aquí, me encanta, es de la familia Microflex Complete Wireless. Y lo que me gusta es que es un sistema inalámbrico que me ofrece la antena que vemos ahí del lado izquierdo, que realmente parece un access point, que puede vivir en el espacio y pasar desapercibida, porque además la carcasa se puede pintar. Esta antena administra o puede administrar hasta 125 de estas unidades. 125 de estas unidades pueden estar funcionando y como vemos ya tiene un altavoz integrado, tiene una pantalla táctil donde yo puedo ver quién está al habla, donde puedo hacer una votación muy sencilla. Tiene un micrófono cuello de ganso con anillo LED luminoso que puede tener una o dos flexiones. Tiene además salidas de audífonos porque tal vez tenga, no sé, un canal de interpretación, por ejemplo. Entonces yo quiero escuchar la reunión en inglés y hay una cabina del otro lado de la sala donde están traduciendo. Bueno, pues me envían el audio y yo puedo sacarlo desde aquí, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar la traducción. Además, algo en lo que siempre pensamos al momento de hablar de sistemas inalámbricos, inevitablemente es en las baterías. Oye, es que ¿cuánto voy a gastar en batería? Oye, es que si se me acaba, oye, ¿qué va a pasar? Bueno, no se preocupen, las baterías que vemos aquí son baterías inteligentes, como todas las baterías que utilizamos en Shure, son baterías de litio-ion, que además van conectadas en red. La estación de carga va conectada también en red. Yo puedo estarlas monitoreando, yo puedo saber cuánto le queda de vida en horas y minutos, e incluso cuánto le queda de vida total en ciclos. O sea, yo no me tengo que preocupar por comprar baterías porque sabemos que este tipo de sistemas, como ya son para aplicaciones un poquito más específicas, pues es una inversión importante a largo plazo, ¿no? Y de todas formas, este sistema todavía lo vemos en salas de juntas. O sea, hay muchos espacios que si bien como tal no es un parlamento, no es un congreso ni una cámara, lo podemos ver en salas de juntas ejecutivas, en salas de junta como nivel muy pro, donde a lo mejor hacen la junta de consejo de tal empresa, ¿no? Entonces, cada uno de los asistentes tiene su propia unidad de carga y listo. Desde ahí pueden tener todo el control de su reunión. El que tengan el altavoz integrado es increíble porque se crea un refuerzo sonoro muy natural, se escucha en todas las unidades y no tuviste que gastar ni en amplificadores, ni tuviste que gastar en acondicionadores de energía, ni tuviste que gastar en el rack para montar los amplificadores, ni en el cableado para las bocinas, ni mucho menos en las bocinas. Entonces, hay que pensar también todos los beneficios que esto nos da. Este tipo de sistemas lo vemos mucho en espacios a lo mejor que no pueden ser alterados. Muchos de estos congresos o de estos parlamentos se encuentran a veces en edificios que ya son antiguos, entonces uno de los requerimientos es que no se puede perforar, que no se puede maltratar, que no se puede montar nada. Bueno, yo pienso en este sistema inalámbrico como lo primero. Lo único que tendría que cablear es la antena, que la antena necesita un cable de red, pero es todo lo que necesito. Y piénsenlo también para soluciones corporativas. Además, tenemos la familia Microflex Complete, que es su análogo, pero en versión cableado, y que además es muy robusto. Esta ya es una solución
que puede ser escalable, o sea, yo puedo tener desde 2 unidades hasta 3,800 unidades conectadas con este cerebro que vemos ahí. Este cerebro es el que hace toda la magia. Tengo distintas unidades que yo puedo conectar. Ahorita solo puse una, que es la que tiene la pantalla touch, pero básicamente es un traje hecho a la medida. Es un sistema cableado que tiene distintos tipos de unidades, que tiene distintos tipos de accesorios, que lo diseñamos de acuerdo a su aplicación. Y bueno, se conectan vía cable de red. Entonces, este cable de red lo que envía es datos, lo que envía es audio, lo que envía es energía. Y yo aquí tengo un montón de facilidades porque por medio de licencias, yo tengo su versión básica, su versión simple, donde puedo tener hasta 250 unidades, alguna votación muy sencilla, bueno, cosas muy sencillas, pero yo lo puedo expandir hasta algo muy profesional, con hasta 31 canales de traducción. Si hay video walls, puedo transmitir en este video wall el resultado de la votación, en el otro video wall puedo transmitir la agenda, en el otro puedo transmitir, no sé, lo que a mí se me ocurra, yo puedo hacer con este sistema. Entonces, esto está en auge. Si tienen por ahí algún proyectito que tenga que ver con este tipo de espacios, saben que tenemos la solución. ¿Sabes qué me faltó aquí, Pedro? Bueno, ahorita iba muy enfocado hacia la parte de solución de microfonía, pero necesitamos algo que integre todo esto, ¿no? Entonces, en Shure también manejamos la parte de procesamiento. Nuestro procesador se llama P300. Ahorita en esta presentación no tengo la imagen, pero necesitamos de alguna forma algo que unifique todas mis comunicaciones. Entonces, no se preocupen porque aquí tenemos la solución completita. O sea, con este procesador yo puedo conectar los micrófonos y puedo mandarlo a la videoconferencia y puedo conectar mi computadora vía USB y tiene todo el procesamiento. Imagínense que es una consola de esas que vemos en un show, por ejemplo, pero todo en una caja negra, en un hardware muy pequeñito y discreto, que es muy fácil de configurar, pero que una vez que está configurado, no se le tiene que volver a hacer nada. Entonces, contamos con esa solución y con otros más accesorios que tenemos por ahí, que será interesante que en algún momento podamos platicarlo un poquito más. ¿Cierto, Pedro? Sí, sí, correcto. Digo, esta plática estaba más enfocada a hacer como esa recomendación de que a lo mejor antes de tratar de explicarle las funcionalidades de un micrófono a algún cliente, es como primero escucharlo, entender qué es lo que quiere o cuál es el objetivo de tener su espacio de colaboración, qué es lo que quiere mejorar, cómo es que va a llevar a cabo esas sesiones. Por ejemplo, en la familia que anterior ahorita que vimos, que ya trae su propio altavoz, pues a lo mejor podemos resolver lo que nos preguntaba, ¿no? Lo de la retroalimentación. Si yo tengo un espacio muy grande en donde yo requiero como ese refuerzo local, pero quiero evitar cualquier tipo de retroalimentación, bueno, con este sistema, como cada unidad trae su altavoz y cada persona va a tener uso de este, pues así esté hasta el otro lado de la sala, pues obviamente va a escuchar a la persona que está tomando en ese momento la palabra. Entonces, pues sí, realmente tenemos un portafolio bastante extenso precisamente para todo este tipo de aplicaciones. También por eso debemos de entender en los espacios corporativos cómo es que están trabajando con sus sistemas de comunicaciones. Nuestra microfonía no trabaja sola, ¿no? Digo, necesitamos esos sistemas de comunicaciones con los cuales podamos transmitir los mensajes que están captando nuestros micrófonos. Entonces hay que entender qué tipo de espacios hay, con qué nos vamos a enfrentar, como la parte de los materiales del lugar, porque pues, sí, puede ser alguna solución la ideal. Por ejemplo, que ya hace rato que nos preguntaban de la iglesia, que digo, como tal no es un espacio corporativo, pero al poner micrófonos ambientales en una iglesia, imagino que debe de haber una ingeniería bastante fuerte, ¿no, Julián? Ahí en la parte de procesamiento, pues por Sí. todo el eco que se genera en una iglesia, digo, a lo mejor lo ideal no sería nunca poner ambientales. Sí, definitivamente. Las iglesias son
caso específico de lugares reverberantes, por el tamaño de la iglesia, por los materiales que muchas veces son muy reflejantes, entonces, y lo sabemos, ¿no? En cuanto entramos, esta reverberación, este eco, si quieren llamarla así, es muy pronunciado. Entonces, los micrófonos ambientales es complicado poder meterlos, sin embargo, sí se puede, y como bien lo dijiste, con un procesamiento más robusto. Acá, por ejemplo, en Lindavista, aquí en la Ciudad de México, la iglesia de San Cayetano, que seguramente muchos de ustedes conocen, metimos por ahí microfonía para coros, para los padres, bueno, un montón de microfonía, y tuvimos que recorrer a un procesamiento un poquito más robusto porque los micrófonos de los coros eran más ambientales, entonces sí tenemos que controlarlos más. Sí es un poquito más complejo, se puede hacer, pero con una buena ingeniería, a lo mejor alguna solución se puede encontrar. Pero de entrada, un micrófono ambiental en un espacio reverberante, tratamos de dejarlo un poquito como de última opción. Sí, exacto, porque lo que buscamos precisamente es que la comunicación sea efectiva. Cuando hay un espacio reverberante, no hay opción a lo mejor de hacer un tratamiento acústico, siempre nos vamos a ir a micrófonos como de diadema, cuellos de ganso, de mano, que son micrófonos que tenemos muy cerca a la fuente, que en este caso es la voz, porque lo que buscamos es eso, es una comunicación efectiva en este tipo de espacios, porque pues un espacio de este tipo de colaboración, el objetivo por el cual fue realizado es precisamente para la comunicación, no para escuchar música, no para tener un buen audio, digamos, que nos dé satisfacción, sino lo que queremos es simplemente comunicarnos, que se transmitan los mensajes, porque precisamente estamos en este ambiente corporativo. Así es. Entonces, bueno, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si por ahí tienen alguna pregunta, anótenla en el chat y la vamos respondiendo. De mientras, pues bueno, aquí están nuestros datos de contacto, correo, teléfono, cualquier cosa que necesiten, si tienen algún proyecto en puerta. De hecho, por ahí, Rosalio, con lo de las iglesias, tal vez podríamos ponernos en contacto para ver más o menos cuál es tu necesidad y ver de qué forma lo podemos arreglar. Pero bueno, cualquier cosa que necesiten, estos son nuestros datos de contacto. Bien, nos preguntan si vamos a mandar la presentación. Sí, sí la puedo mandar sin ningún problema. De todas maneras, todos los que están conectados, si les interesa como saber de algún producto en específico y no tuvieron como oportunidad de estar en los webinars anteriores, donde hablamos un poquito más de las familias que mencionamos, igual mándenos un correo, nos ponemos en contacto con ustedes y ya vemos las dudas puntuales que tengan de cada una de las familias. Igual si hay algún usuario final conectado que tenga como interés en mejorar el audio de sus salas o que tenga también dudas en cuanto a la interoperabilidad entre cada una de ellas, sin ningún problema nos pueden contactar. Así es. Pues bueno, creo que por nuestra parte sería todo. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por asistir al webinar. Nos vemos en el que sigue. Creo que por aquí llegó otra. ¿Cuál es la solución que hay para salas en donde se requiera conectar un micrófono para conferencia directamente a una laptop? Pues la solución es el procesador que comentaba Julián. Nosotros necesitamos una interfaz como tal. Bueno, sí tenemos conferencia, depende cuál es la aplicación. Regresamos a la aplicación. Si estamos hablando de una conferencia personal, es decir, que solamente una persona va a estar conectada a esa videoconferencia, bueno, pues hay familias que son plug and play con los equipos como la familia Motiv. Pero si ya estamos hablando que voy a utilizar una laptop para hacer una conferencia, pero en una sala de 15 personas, bueno, pues ahí necesitamos el procesador que comentaba Julián y vamos a poder conectar cualquiera de las familias de microfonía que vimos, porque requerimos ya más tecnología como reducción de ruido, cancelamiento de eco, controles de ganancia automática, para que
todos los micrófonos puedan funcionar de una manera correcta. Así es. Pero bueno, es un buen ejemplo porque a lo mejor no pensamos esa aplicación de la va a usar solo una persona o va para una sala de juntas, ¿no? Claro, sí, claro. No, muchísimas gracias a ustedes, al contrario, por acompañarnos esta tarde y estén al pendientes con los webinars que van a estar dando nuestros compañeros a través de estos días. Síganos en la página de Facebook, en Shure México, y ahí van a tener toda la información de estos webinars. Nos preguntan por ahí, ¿qué pasa cuando están hablando dos personas al mismo tiempo para el sistema Complete Wireless? Está bien interesante porque yo puedo administrar cómo funciona. Imagínense, yo les comenté que puedo tener hasta 125 unidades trabajando al mismo tiempo. Sin embargo, si en algún momento se llegaran a abrir esas 125 unidades, pues aquello va a ser un caos total, ¿no? Entonces, yo desde la configuración le puedo decir que haya abiertos de 1 hasta 8 unidades. ¿Qué quiere decir? Que si una novena unidad quiere entrar, no va a entrar hasta que una de las 8 se apague. Y yo ahí puedo jugar con la configuración, ¿eh? Yo puedo decir que solo estén abiertas 3 al mismo tiempo o 4 al mismo tiempo, y ahí lo que tenemos que hacer es discernir un poquito, porque si de por sí en una plática natural entre 3 personas ya llega a ser un poquito complejo, entre 4 personas, entre 5, que las 5 personas estén hablando, pues ya se pierde un poquito. Lo mismo piénsenlo en estos sistemas, ¿no? Entonces, el sistema me permite tener este control. ¿Qué pasa si 2 personas hablan o activan su unidad al mismo tiempo? Las 2 entran, las 2 escuchan sin ningún problema. ¿Vale? Listo, pues bueno, también ya tenemos que darle oportunidad a otros compañeros de usar la aplicación, entonces, pues Nos muchas gracias por retiramos. todo. Listo. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Bye.